Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien. A ver, aquí tenemos su lista y acá tenemos estamos hoy 3 de febrero. Almeida. Buenos días, ingeniero presente. Buen día. A ver. Basurto. Presente, buenos días. Ok, Coloma. Presente. Jiménez. Presente. Lor. Presente en el chat. Montúfar. Presente. Mosquera. Presente, ingeniero. Nieto. Presente, ingeniero. Buen día. Orellana. Presente, buenos días. Ortega. Presente, buenos días. Ingeniero, la hora está conectada, pero el audio no lo puede activar. Ya lo va a activar en un momento, pero no le pido, por favor, la asistencia. Que conteste, sí, que active el audio. Luas. Presente, ingeniero, buenos días. Quinto. Presente, buen día, ingeniero. Buen día. Ramírez. Presente, buenos días. Segura. Presente, buenos días. Torres. Villamar. Presente, buenos días. Buen día. Zambrano. Buenos días, presente. Ok, buen día. ¿Qué pasa que no prende su micrófono, Alicia? No le sirve el micrófono, por eso es No que hay no lo problema. pueden. Sí. Está ahí. He estado en todas las clases. Está ahí. Pero necesito que estén, o sea, se me pueden estar conectando y me dejan el puesto botado. Pues eso es lo Ya va a reiniciar el computador porque A ver, estamos entonces con nuestras exposiciones con el grupo número 4. Tiene 28 diapositivas. A ver, ustedes me avisan si necesitan el host o el host lo manejo yo desde acá. yo quisiera compartir la pantalla, ingeniero, si usted desea. Solo ponga, no necesita ponerme como operador, sino compartir la pantalla nada más. Permitirme compartir la pantalla. A ver, toda suya. Pueden comenzar. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Somos el grupo 4. Los integrantes son el señor Javier Torres, la señorita Andrea Teresa Segura Almea, señorita Evelyn Fernanda Villamar, Carla Zambrano, quien les habla, y nuestro docente es el ingeniero industrial José Vicente Arias López. Nosotros nos toca como tema el aislantes eléctricos, tipos y usos. Siguiente diapositiva. Usted tiene host, pues. Es que como usted Ahorita todavía... le pasó el hospedador. Allá un ratito. Es que como todavía veía su pantalla compartida, pensé que todavía la estaba... Nosotros podemos citar esta frase que dice, la dijo Albert Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor.
la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Nosotros tenemos que, en el marco legal ecuatoriano, vamos a encontrar algo lo que tenga que ver con la referencia de los trabajos eléctricos. Tenemos como en el marco legal ecuatoriano el reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos e instalaciones eléctricas, disposiciones que deben observarse en el montaje de las instalaciones eléctricas. Tenemos en el artículo 1 como principal punto las condiciones generales. Las instalaciones de generación, transformación, transporte y distribución, utilización de energías eléctricas, tanto de carácter permanente como provisional, así como las ampliaciones y modificaciones deben ser planificadas, ejecutadas de todas sus formas, en función de las tensiones que se define su clase bajo las siguientes condiciones. El personal calificado quiere decir que no cualquier personal va a realizar estos trabajos eléctricos sin la debida capacitación y la preparación. Pues es importante que nosotros como prevencionistas sepamos quién es el personal encargado de realizar esos trabajos eléctricos y no permitir que una persona que no esté preparada lo realice, ¿ok? El material adecuado. A veces vulgarmente decimos, o un refrán lo dice, lo barato sale caro. Entonces, si nosotros sabemos que, aunque es un poco más económico, cierto material no va a brindar para nuestros colaboradores y para nuestra instalación, no podemos permitir que esto suceda, más que todo porque hasta la ley lo exige y nos lo permite hacerlo, ¿no? Y tenemos como el aislamiento apropiado. ¿Cómo puede ser? Más adelante nosotros vamos a reflejar que dentro del aislamiento apropiado tenemos no solo equipos con las debidas precauciones eléctricas, también materiales, equipos de protecciones individuales, diferentes tipos de instalaciones, que todo esto tiene un aislante apropiado y adecuado. No sé si el compañero Javier Torres ya está conectado. No, no se ha conectado. Bueno, tenemos que es un aislante eléctrico. Un aislante eléctrico es un material cuya carga eléctrica internas no puede moverse causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores que producen fácilmente la corriente eléctrica. Quiere decir que un aislante eléctrico va a bloquear o va a disminuir la carga eléctrica en su curso normal. Por ejemplo, un conductor o un semiconductor. Un conductor eléctrico puede ser el agua, un semiconductor podría ser el cobre. Entonces ellos nos van a, la diferencia entre los conductores y los semiconductores, que el aislante va a permitir que la corriente no siga a su punto. Por ejemplo, el caucho, el vidrio, el caucho, el vidrio, ellos van a bloquear un poco la transmisibilidad de la electricidad. Un aislante eléctrico, el aislante se produce cuando se cubre un elemento de instalaciones eléctricas con un material que no es productor de energía, es decir, un material que resiste el paso de la corriente a través de los elementos que recubre y mantiene en su trayectoria a lo largo del conductor. Dicho material se denomina aislante eléctrico, es lo que les mencionaba hace unos minutos. ¿Cuál es su función? Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras, aislando el aislamiento de la instalación y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas. Por ejemplo, los materiales polímeros, similares al caucho, y la mayoría de los plásticos que pueden ser de naturaleza termoaislante y termoplástica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el caso, tenemos un tomacorriente, un enchufe que está protegido por una lámina de plástico. En el caso mío, yo le compré a mi hijo unos aislantes pequeños de plástico para colocarlos ahí y evitar que, si es que él mete los deditos, pueda producir algún tipo de contacto. Entonces, a eso le vamos a llamar un aislante. Todo el recubrimiento que va a tener el material que conduce la electricidad y va a darnos seguridad tanto a la persona que va a trabajar directamente con ellos como en general, ¿no? Los materiales aislantes son útiles en la industria eléctrica para recubrir el cableado. Los hilos metálicos productores se envuelven en materiales aislantes para impedir que se toquen entre sí y alteren el circuito, y a la vez protejan a la gente del contacto directo con los cables. Por eso ustedes sí han visto que la mayoría de los cables vienen en dos colores, a veces vienen en rojo y en azul, ¿verdad? Cuando ustedes abren o han visto una conexión o ¿cómo es que le llaman? Ay, se me fue el nombre. Bueno, cuando ustedes han visto una extensión, que le decimos, una extensión eléctrica, o en el caso que yo he visto, los carros grandes que van a dejar, por ejemplo, nitrógeno o CO2 a la empresa, ellos siempre se conectan a una instalación eléctrica para que el carro pueda descargar. Entonces, cuando yo he visto, una vez tuvimos que llamarle la atención porque estaba pelado, estaba la parte recubierta, la parte negra del cable de la extensión, no estaba completamente aislada, se veían los dos cables de colores rojos y azul. Entonces, eso es una forma
de alternar el circuito y evitar que los dos materiales se toquen entre sí para evitar un cortocircuito o evitar alguna sobrecarga de energía entre las dos, ¿no? Conducir la carga hacia su destino deseado. Los aislantes impiden la dispersión a la carga eléctrica a lo largo del tránsito, por ejemplo, en las torres y en los soportes eléctricos. Elaborar materiales de producción para su uso y operadores de la industria eléctrica. Estos materiales permiten aislar los cuerpos de los usuarios de un posible contacto con la corriente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestras empresas que tienen, por ejemplo, las plantas de energía, su propia subestación eléctrica. Vamos a ver que estas empresas van a tener no solo las instalaciones correctas, sino aislantes que van a permitir que el colaborador de mantenimiento, el colaborador eléctrico, al momento de ingresar y realizar su trabajo, obviamente previo a la debida capacitación y su EPP correcto, no vaya a tener un contacto directo o algún contratista pueda tener un contacto y pueda producirse alguna descarga eléctrica, ¿no? Les paso a mi compañera Evelyn Villamar. ¿Alguna pregunta, ingeniero? Los compañeros van a preguntar, para ellos va dirigida la exposición. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, todo bien. ¿Está explicado? Ya, buenos días, ingeniero y compañeros. Yo hablaré acerca de la aplicación de aislantes eléctricos. En sí no existe un material, o sea, no existe un material que sea resistible para la aplicación de los aislantes. Los materiales empleados como aislantes siempre conduce algo de electricidad, pero presenta una resistencia al paso de la corriente eléctrica hasta 2.5 por 1024 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Como habló nuestra compañera, los materiales aislantes son útiles en la industria eléctrica para recubrir los cableados, conducir la carga hacia su destino deseado y elaborar los materiales de protección para usuarios y operadores de la industria eléctrica. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Carlita. Bueno, ¿dónde podemos encontrar aislantes eléctricos? En un sinfín de lugares y elementos de evitar para poder producir un cortocircuito, que en una instalación se estropee e incluso que las personas puedan sufrir daños. Esto lo podemos encontrar en torres de alta tensión, en cables conductores, instalaciones eléctricas de diversas índoles, en circuitos electrónicos y en los calzados de los trabajadores que trabajan en distintas áreas de donde manejan lo que es la electricidad. La siguiente diapositiva. Bien, materiales de los aisladores. Históricamente los materiales aisladores más utilizados han sido la porcelana y el vidrio. Sin embargo, en la década de los 80 comenzó la instalación en número significativo de aisladores compuestos. Las características básicas que ha de cumplir un material para poder ser empleado como aislador de infraestructura de alta tensión son una resistencia alta y una gran resistencia mecánica. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los aisladores de porcelana. Esto es un material especialmente de resistencia a compresión, por lo que a lo largo de los años de empleo de se han desarrollado especialmente diseños que tienen a solicitarlo a compresión. Aisladores de vidrio, que se trata de un material de elevada dureza, resistencia mecánica y de estabilidad ante los cambios de temperatura. También tenemos lo que son los aisladores compuestos, que es la sustitución de los aisladores de vidrio y cerámicos en línea para los aisladores compuestos. Los aisladores compuestos también están constituidos básicamente por los núcleos resistentes dieléctricos, protegidos por un revestimiento polímerico. Tipos de aisladores. Los tipos de aisladores más comúnmente utilizados son los aisladores de campana. Como su propio nombre lo indica, tienen de forma de campana y se emplean en entornos de tensiones bajas o medias. También pueden ser fabricados de vidrios o porcelana. También son llamados como
aisladores de discos. También tenemos aisladores de barra que se emplean en entornos sometidos a tensiones elevadas, ya que su forma alargada es capaz de resistir elevados esfuerzos de flexión y compresión. La siguiente diapositiva. Las principales funciones de los aislantes. Es para evitar el contacto con las diferentes partes conductoras y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el soporte, que se usan placas de material aislantes cubiertas por una o ambas caras de una capa de metal conductor. También sirve como soporte para los componentes eléctricos y los circuitos que se forman. Tenemos lo que es la prevención de arcos. Por ejemplo, si se dejan al descubierto la pista conductora de un soporte de circuito, habría dos inconvenientes. La primera que por lo de cercanía de unos conductores u otros, podrían producirse pequeños arcos que provocaría lo que es un mal funcionamiento de los circuitos. También tenemos los aislantes de los conductores, que son los alambres y cables metálicos que pueden conducir la electricidad de un punto a otro. También tenemos lo que es el aislante de conexiones, que cuando unimos las puntas de dos conductores para dar continuidad o conexión eléctrica. Esto también lo podemos proteger con el empalme, con algún tipo de cinta aislante. La siguiente diapositiva. Ya, los ejemplos de aislantes eléctricos. Por ejemplo, aquí tenemos el aislante termomorfable, que son aislantes de forma de tira o tubitos, que se colocan en el empalme de los conductores y se aplica, qué sé yo, un poco de calor o algo para ajustar la conexión formada. Una de las ventajas de este aislante es que ahorra espacio, y las desventajas es que es un poquito caro más que la cinta aislante. Tenemos lo que son el vidrio. Bueno, esto es un buen aislante y su transparencia permite que la conexión resiste muy altas las temperaturas. Y su desventaja es que en algunos casos puede resultar muy frágil para los golpes, o sea que se pueden quebrar fácilmente. También tenemos lo que es la madera, que es muy barata. Uno mismo puede también hacer aislante de la forma que uno requiere. Y la desventaja es que es inflamable, por lo que no resiste circuitos en grandes cargas. También tenemos lo que son las cintas aislantes, que en sí son muy baratas, pero pueden ser de tela o de PVC. Tiene como un lado adhesivo que permite que se enrolle fácilmente. Y su desventaja es que con el pasar del tiempo tienden a gastarse ese pegamento y a despegarse, dejando en sí el alambre de los cables pegajosos, y entonces esto puede afectar las conexiones. También tenemos lo que es la cerámica, que puede llenar bloques que requieran aislamiento y cubrir las placas de circuito. Su desventaja es que se funde con la temperatura. Por último tenemos lo que es la goma, que es uno de los grandes beneficios para poder encontrar en este tipo de aislante, en que se puede hacer muy manejable. Ya, gracias. Yo les voy a hablar acerca de las herramientas dialécticas. ¿Por qué las llamamos herramientas dialécticas o herramientas aisladas? Sabemos que en el campo laboral existen sinnúmeros de trabajos que implican el riesgo al contacto con la electricidad, ¿verdad? Entonces, desde el trabajo más sencillo dentro de nuestro hogar, del trabajo, construcciones, todo ello involucra el peligro de electrocución. Es un riesgo, lo sabemos. Entonces, por lo general, la mayor exposición al realizar estos trabajos se presenta al momento de ejecutar estas tareas. Y así, ya que nuestras manos
representan estadísticamente el principal agente para nosotros tener contacto con ese campo y ese cuerpo, y los objetos conductores o cargados de electricidad. Ya, con el objetivo de minimizar o eliminar este factor de riesgo, se han diseñado estas herramientas eléctricas, dialéctricas, estos instrumentos que brindan protección contra descargas eléctricas, y entre estos se encuentran las herramientas aisladas o aislantes. Ya, son creadas para los trabajos donde se debe interactuar con los equipos o sistemas eléctricos, ya que estas herramientas son elaboradas utilizando materiales especiales, como los decía la compañera Evelyn, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Pregunta, Andrea. Dígame, ingeniero. La diapositiva anterior. Ya terminó, gracias, dice. No, se saltó la compañera. Herramientas. Dice que estas herramientas dieléctricas cumplen con la norma ASTM. ¿Qué significa ASTM? La norma, ¿cómo dijo? ASTM. Sí. ¿Qué es? Ya, esta norma es internacional, ¿ya? Y se usa en proyectos de desarrollo de sistemas de calidad y algo así para son componentes integrales para las estrategias de la electricidad, ¿ya? ¿Qué significa ASTM? ASTM es una norma eléctrica. Le doy chance que lo busque en Google. ¿Qué significa ASTM? ASTM. Es una sociedad americana para pruebas y materiales. Andrea, Roris, Andrea. Por eso que te andan pegando, Roris. Aquí dice, las normas ASTM internacional se usan en investigaciones y proyectos de desarrollo de sistemas de calidad y comprobación y aceptación de productos y transacciones comerciales por todo el mundo. Ya, pero ¿qué significa ASTM? No, ASTM sí. Es una de las organizaciones internacionales de desarrollo de normas más grandes del mundo. En ASTM se pueden reunir productores, usuarios, consumidores, entre otros del mundo. A ver, ASTM significa American Society. Sí, tembló ahorita, apenitas nomás. Ya Tembló. Apenitas nomás. Uy, temblor. Temblor. ¿Sí sentiste? Mami, tranquila, mami, ya está pasando. Mami, tranquila. Mami, tranquila. Ya paró, ya. Ya paró, tranquila. Mami, tranquila. Ya pasó, si fue suavecito. Salgan de la clase, salgan de la clase. Ok. Plan de evacuación, plan de evacuación. A ver, estábamos por ponerle 0 a Andrea por no contestar. Todavía tiene chance. No, ingeniero, es que usted primero no me deja exponer y después me hace la pregunta. Usted me corta el hilo. Le estoy preguntando qué significa ASTM, no la norma. La ASTM es una organización. ¿Qué significa ASTM? Ya no lo dijo usted, ingeniero. No, pues yo mismo me voy a contestar. Pero usted lo dijo ahorita. ¿Cuál es el chiste? Me están diciendo que es una norma muy importante. Sí, como usted lo decía, American Society. ¿Cómo que Society? ¿Usted ya aprobó? No, yo estoy recién en el segundo módulo. Todavía no lo termino. Pero Society ya se pasa. Pues. ¿Puedo seguir exponiendo? ¿Qué significa, Andrea, ASTM? Es una sociedad americana para pruebas de materiales, como usted lo dijo. En inglés es American Society for Testing and
Materiales Internacional, ya. Es una de las organizaciones más grandes del mundo que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de las normas técnicas para la variedad de materiales dieléctricos, ya. ¿Cómo que ya? Ese inglés, hay que mejorarlo porque si no, no vamos a entender, ¿ah? No vamos a entender esto. American Society Testing Materials. ¿Ya? Es una asociación americana o norteamericana para cuantificar. Testing es testear, ¿no? Testear o cuantificar o medir o comprobar. ¿Comprobar qué? La calidad de los materiales. Correcto, las propiedades de los materiales. Entonces, esta comunidad compuesta por ingenieros mecánicos, civiles, arquitectos y todo eso, norteamericanos, que investigan las propiedades particulares de cada material y de los nuevos que van saliendo con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es ASTM, es como las normas INEC, las normas UNE de España, porque todo eso o sea, sí sabemos de las normas, pero no sabemos los entes que las elaboran, pues, ¿no? A ver qué mensaje tengo aquí, temblor de Jiménez. Ya pasó. A ver, por ahí está. Ahora siga, que hasta ahora tiene 5 nomás, Andrea. No contestó, ¿ah? Sí. Herramientas dialécticas, como le decía, ya, la más... No, Carlita, la anterior. Ya, esta de aquí, esta herramienta aislante, gracias al material dialéctico, como les decía, evita la corriente eléctrica para que haga contacto con las manos del usuario o del trabajador. Es importante resaltar que solo la parte de esta herramienta para la sujeción o agarre cuenta con protección aislante de energía. Ya, la más completa colección de herramientas en seguridad aisladas para 1000 volts. Está en alicates, destornilladores, llaves ajustables, cortacables de carranza, pinzas, cuchillos, tenazas, llaves fijas y de estrella, llaves de vasos, con sus correspondientes accesorios y juegos. Las herramientas aisladas cumplen con las normativas en ASTM y EC según corresponda. Ya, La siguiente diapositiva. Son para baja tensión nomás, ¿ah? Ojo, hasta 1000 voltios. Estas son herramientas manuales para baja tensión. Recuerden que para alta tensión, ¿cuándo consideramos que es alta tensión? Ya lo hemos preguntado. Alta tensión es ¿de dónde? ¿De cuántos voltios para arriba? De 880 voltios para arriba. Correcto, pongámosles 1000 voltios hacia arriba. O sea, de la subestación, pasando por distribución hasta el sistema de generación. Todo eso es alta tensión. Ahí se usan otro tipo de herramientas, otro tipo de materiales aislantes. Sigamos, Andrea. Una de estas herramientas es el probador de pérticas, ¿ya? El probador verifica la corriente de fuga de las pérticas aislantes, logrando identificar los problemas provocados ya sean por la humedad, impureza, falta de limpieza y grietas, muchas veces imperceptibles, que han permitido el paso de contaminación y humedad al interior. La siguiente diapositiva. Bolsos y tubos de protección. Los tubos y los bolsos de protección y transporte cumplen un rol fundamental en el cuidado. El almacenamiento y el traslado de estos equipos pueden ser como las pérticas, las mantas y las alfombras aislantes, ya. Los estándares actuales obligan a tener mucho cuidado en la protección de estos equipos con la finalidad de que siempre estén en buenas condiciones al momento de ser usados, o sea, de ser manipulados. Este de aquí es un bolso de protección en forma de tubo. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos las alfombras dialéctricas. Las alfombras aisladas para el piso se utilizan para conseguir aislamiento respecto a la tierra, protegiendo así al usuario de posibles descargas eléctricas al momento de desempeñar su trabajo. Estas son utilizadas en el piso frente a los tableros eléctricos y la superficie antideslizante, reduciendo la posibilidad de que se enganchen, particularmente metálicas, ¿no? Acá tenemos otro tipo que son las banquetas dialéctricas. Su función principal es la de mantener al trabajador aislado a una cierta distancia para evitar así posibles accidentes producidos por la descarga eléctrica. La siguiente diapositiva.
Miren, aquí tenemos varios tipos de pérticas. Tenemos la tipo gatillo, tipo de varios cuerpos, la maniobra, rescate y especiales. Ya, les voy a hacer un breve resumen acerca de las pérticas tipo gatillo. Esta pértica en sí se utiliza y está diseñada principalmente para colocar grampas para el trabajo en línea viva y de puesta en tierra. Ya se puede usar tanto en líneas aéreas como en subestaciones, empleando así estos accesorios pertinentes, ¿no? Ahí esta fue la que usted nos mostró en clase. También tenemos la pértica en forma de maniobra y de varios cuerpos. Las de maniobra están diseñadas para hacerlas más cómodas y versátiles a la hora de realizar estos trabajos, especialmente sobre postes, torres de alta tensión, y poseen diferentes tipos de cabezal. Aquí los podemos ver. Ambos extremos de la pértica, permitiéndole así alineamiento entre las dos pérticas en una. Ya existen varias posibilidades del cabezal según sea el requerimiento del linero, o sea, de la manera en que la vaya a utilizar. Y la pértica puesta en tierra está diseñada para hacer asimismo trabajos especialmente sobre postes, torres de alta tensión y dependiendo de algunos factores que posean tipos de grampas en el extremo, ¿ya? Ya. Las pérticas de cuerpos para hacerlas más cómodas para el transporte y el almacenamiento. El cabezal puede ser universal, desconectador o cabezal para utilizar grampas tipo ojo. Estas varas están hechas de aislante están hechas de aislante y los cabezales de aluminio fundidos en bajo peso. La siguiente diapositiva, por favor. Piso de escala o piso de 2 escalas o 2 escalones. Este de aquí, este piso es la escala de la fibra de vidrio aislado. También puede ser de diferentes materiales, pero está especialmente diseñado para salas eléctricas. Ya, el piso posee 2 escalones de una altura de más o menos unos 30 centímetros, alcanzando como un máximo de 60 centímetros de forma vertical. Como no tiene partes metálicas y su estructura está hecha de fibra de vidrio, el piso es 100% aislado, dándole la tranquilidad al trabajador de estar completamente protegido respecto a una posible electrocutación. Y la siguiente diapositiva. Equipos de protección colectiva. Este es de mi compañera Carla. Bueno, yo voy a hablar de los equipos de protección que no solo nos va a servir para trabajar, para realizar un trabajo eléctrico, que es lo que nosotros estamos enfocados, lo que estamos viendo en este momento, sino en general para todo tipo de trabajo. Pero ¿por qué es importante los equipos de protección colectiva, más allá de los equipos de protección individual? Porque desde el punto de vista preventivo, que es nuestra profesión, es más efectiva la utilización de medidas de protección colectiva, son más seguras y abarcan una cantidad de personas, con una medida que protege en conjunto de la población expuesta, contemplando tales medidas de EPI, que es equipos de protección individual específicos. Los ejemplos de protección colectiva serán las barandillas, pasarelas y escaleras. Eso lo hemos visto en toda empresa a la que nosotros hemos asistido, que esto va a impedir algún tipo de caída, ¿no? Los andamios y redes de anticaída son los que al momento de que realiza un trabajador trabajos en alturas va a amortiguar la caída de la persona que caiga al vacío prácticamente, valga la redundancia. Los sistemas de ventilación también van a permitir que la zona, el área donde se encuentra realizando el trabajo esté completamente ventilado, no haya un estrés térmico y pueda realizar también su trabajo de manera normal, ¿no? Las barreras de protección acústica son los que van a permitir o van a evitar que el ruido en los decibeles a los que están expuestos contamine el ambiente, el entorno de no solo a la persona que está trabajando y que aparte de eso va a tener su protección individual, va a tener a las personas, al transeúnte o a las personas de manera en general, ¿no?
las vallas perimetrales o de zonas de trabajo, ustedes ven que en la figurita que he colocado aquí hay personas que están realizando trabajo dentro de esta carretera, pero están aislados. Hay una valla de seguridad que va a impedir que el vehículo o algún transeúnte tenga contacto directo con los trabajadores. ¿Por qué yo menciono esto si estamos hablando de trabajos eléctricos? Porque son medidas que nosotros debemos de tomar en todas nuestras áreas y es muy importante que obviamente dentro del trabajo eléctrico podamos nosotros colocar para que no salga no solo nuestro colaborador, sino en general otra persona se vea afectada. También tenemos acá que dentro del trabajo eléctrico vamos a encontrar las marquesinas o las contracaídas. Nosotros cada vez que vayamos a ver que un colaborador va a realizar algún tipo de trabajo eléctrico, trabajo en calor, vamos a verificar, importante que siempre, eso es imposible de obviar, la utilización del extintor. El extintor no puede estar a más de 2 metros de distancia de donde la persona va a realizar este tipo de trabajo eléctrico. Lo recomendable es un extintor de CO2 porque es un agente aislante, congelante, que va a evitar el CO2, que al momento de utilizarlo no va a provocar un daño mayor versus el PQS, que obviamente como es un polvo químico seco, es altamente corrosivo y al momento de rociarlo a un equipo eléctrico va a provocar un mayor daño al equipo. Entonces lo recomendable es uno de CO2, porque es con un material congelante, ¿no? Tenemos la carcasa de protección de motores o pinzas o piezas en continuo movimiento, que es lo que nosotros también ya le hemos visto con el ingeniero, que le podemos decir que es una guarda con una cáscara de protección, porque va a proteger que nosotros tengamos contacto directo con las instalaciones o con los equipos electrificados, y también un tipo de atrapamiento, ¿no? También tenemos las señalizaciones o indicativos, que es lo que nos va a permitir una plena identificación visual de que hay un riesgo eléctrico o algún otro tipo de riesgo, ¿no? Los medios húmedos de ambientes de polvamientos, que es lo que nosotros cuando vemos que están taladrando o están cortando en el piso, le echan agua a la moladora para evitar que el humo se esparza y haya un riesgo químico, por en ese caso, ¿no? Las barreras de protección térmica en los centros de trabajo es lo que nosotros vemos cuando vamos a una subestación eléctrica dentro de las plantas. Vemos que obviamente está plenamente identificado, dice riesgo eléctrico, y aparte de la señalización, también va a haber una valla de protección que va a evitar que cualquier persona ingrese y tenga algún tipo de contacto. Por ejemplo, puede haber algún arco eléctrico que en ese momento esté por alguna situación X, puede estar produciéndose y esta persona salga afectada, ¿no? El orden y limpieza es muy importante, lo sabemos dentro de la higiene industrial también, el orden y la limpieza, porque va a evitar que todo esté regado por todos lados y podamos suceder alguna caída, me voy rebalando y justo estaba un cable pelado y me voy electrocutando aparte de la calle. Entonces todo esto es muy importante al momento de hablar de medidas de protección colectivas. Entonces ahora yo voy a hablar sobre cómo se puede minimizar el riesgo con la ayuda del EPP, lo que nosotros llamamos equipo de protección. Pero para saber y entender un poquito de lo que yo les voy a explicar en unos minutos, tenemos que conocer que hay una norma internacional, muy aparte de la que antes nos mencionaba Andreita, que habla sobre la protección al momento de realizar algún tipo de trabajo eléctrico. ¿Y cuál es esta normativa? Es la normativa NFPA 77, la NFPA, que significa National Fire Protection, o sea, la Asociación Americana de Protección contra Incendios, detalla las prácticas de seguridad en trabajo y está diseñada para minimizar los accidentes en trabajo eléctrico. ¿Qué dice esta normativa? Detalla las prácticas de seguridad en el trabajo y está diseñada para minimizar los accidentes de arco eléctrico. Estos estándares tratan varias categorías de peligro, agrupadas de acuerdo al material de carga de energía liberada y se expresa en términos de calor por centímetros cuadrados. Siempre vamos nosotros, cuando vayamos a ver algún equipo de protección que vayamos a adquirir o alguna etiqueta, si encontramos esta señalización que dice cal, es la cm al cuadrado, significa calorías por centímetros cuadrados. Calorías, o sea, la descarga que va a recibir o la descarga que va a proteger de ese equipo de protección. O CAL, que indica el equipo de protección personal adecuado para utilizar en ciertas prácticas laborales. Además, proporciona una evaluación de riesgos en el trabajo y los métodos para calcular la fuerza potencial en una explosión por arco. Ahora, la NFPA, la 2015, que es la última, se refiere a las categorías de peligro-riesgo
por sus siglas en inglés, como categoría de equipo de protección personal. La ropa resistente al fuego, por sus siglas en inglés, se define de acuerdo a la calificación de las calorías por centímetro cuadrado, por centímetro, y su capacidad para producir un daño a una armadura curable en los distintos niveles de energía de los accidentes. Aquí tenemos un cuadro. En este cuadro nos va a decir, que yo más adelante les voy a explicar, qué equipo de protección y cuál es. Por eso tengamos claro que hay 4 categorías al momento de utilizar o de adquirir un equipo de protección, un equipo de protección personal. Tenemos la categoría 1, que es 4 calorías por centímetro cuadrado. Tenemos la categoría 2, que es 8 calorías por centímetro cuadrado. La categoría 3, que es 25 calorías por centímetro cuadrado. Y la categoría 4, que es por 40 calorías por centímetro cuadrado. Eso es muy importante que lo entendamos, para saber entender un poquito mejor los equipos que les voy a mostrar a continuación. Tenemos que las medidas de protección individual para trabajos eléctricos, al igual que sucede con cualquier tipo de riesgo, además de medidas de protección colectiva, que recordamos que tiene carácter prioritario dentro del Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos de Instalaciones Eléctricas, existen también medidas de protección individual basadas en el empleo de equipos de protección individual, que los debería de hacerse uso cuando los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores no se hayan podido evitar o limitar suficiente con las medidas de protección colectiva. Entonces quiere decir que estos equipos los vamos a utilizar cuando ya veamos que la persona va a trabajar de manera directa y que los equipos de protección colectiva que les mostré hace un minuto no son suficientes. Ustedes podemos ver que aquí hay un trabajador que está utilizando todo el equipo de protección personal, el casco dieléctrico, está colocando la medida de protección facial, está también utilizando un traje térmico y está utilizando guantes especiales para este tipo de trabajo, ¿ok? También recordemos que no debemos utilizar aretes, ni anillos, ni collares, ni ningún tipo de bisutería durante este tipo de trabajo. Aquí tenemos, dentro de los trabajos, vamos a empezar de la cabeza a los pies por sucesión. Entonces vemos que tenemos el casco. ¿Cuáles son las características que debe tener un casco? El casco dieléctrico son aquellos cascos capaces de evitar el paso de electricidad de la cabeza. Esto es gracias a su material dieléctrico que están fabricados, dependiendo de la resistencia de la electricidad que se debe soportar. Los clase E, que son capaces de, ahí ya estamos hablando de voltajes, que es como lo que nos decía el ingeniero, cuando nosotros llamamos alta tensión, cuando es a partir de 80.000 kilovatios, ¿verdad, ingeniero? Voltios. De 80.000 voltios. Entonces, este de aquí nos va a proteger entre 20.000 a 30.000 voltios, la categoría E, y la categoría E son capaces de soportar voltaje de 2.000 hasta 2.200 voltios, ¿ok? También tenemos las gafas de seguridad contra rayos ultravioleta, porque dentro de los trabajos eléctricos podemos encontrarnos con rayos ultravioletas que pueden afectar. Por ejemplo, como ustedes han visto trabajos de soldadura, esos rayos que ustedes ven tanto en la soldadura tradicional y en la soldadura TIG, que es la que solo apenas genera como la puntita de la herramienta encendida, eso ya son rayos ultravioletas que pueden provocar algún tipo de daño ocular. Entonces, dentro de los trabajos eléctricos existe la posibilidad de que el trabajador se exponga a rayos UV, minimizando así la visibilidad para la ejecución de dicha actividad. Por eso es tan importante incluirlo dentro del equipo de trabajo. O sea que nosotros a los soldadores les pedimos, pero ¿por qué no utiliza la careta facial? ¿Por qué no utiliza la careta de soldador? Porque le estamos protegiendo. No, es que a mí no me ha pasado nada, pero el desgaste visual va a provocar algún tipo de enfermedad. Por eso es importante que le digamos que utilice gafas de protección individual, ¿no? También tenemos la pantalla facial y ocular. La pantalla facial contra el arco eléctrico o el circuito eléctrico deben tener un espesor mínimo de 1.2 milímetros, una altura de visión libre en sentido vertical de 150 milímetros, cuyo mínimo y una clase de protección 2.1, recordando la tablita anterior de la NFPA 70E, y tenemos una protección de 2 o 2 o de 2.1 o de 2. El número 8 en el símbolo de la marca que indica la solidez frente al arco eléctrico de cortocircuito. Acá tenemos lo muy importante porque sabemos que las manos son nuestras herramientas, las herramientas dadas por Dios y por la naturaleza. Entonces aquí tenemos cuál es la categoría y qué tan resistente deben de ser
los tipos de guantes que vayamos a adquirir, que vayan a utilizar nuestros colaboradores al momento de realizar algún tipo de trabajo eléctrico. La protección de la mano, los guantes aislantes de electricidad destinados a evitar el paso de la corriente eléctrica en el caso de contacto con un elemento en tensión. Para esto se utiliza la siguiente tablita. Aquí tenemos la clase de tensión de prueba. O sea, al momento de realizar todo este tipo de guantes, todo este tipo de fabricar este tipo de protección individual, siempre los van a someter a estudios. Y de acuerdo a esto es que hay una tablita de prueba. Entonces, vamos a ver que en la categoría 001 resiste hasta 2.500 voltios, en la categoría 0, 5.000 voltios, en la categoría 1, 10.000 voltios, en la categoría 2, 20.000 voltios, en la categoría 3, 30.000 y en la categoría 4, 4.000 voltios. La tensión máxima de utilización es hasta 500 voltios, 1.000 voltios, 7.500 voltios, 17.000 voltios, 26.000 voltios y 36.000. ¿Por qué varían los dos valores en esta tabla? Porque la uno es la tensión de prueba y la otra es la tensión máxima al momento de la utilización. O sea, ellos te van a proteger, pero de acuerdo al trabajo continuo, o sea, todos los días el maestro eléctrico va a trabajar. Entonces, diariamente, obviamente el material y el equipo va a tener un uso y va a bajar un poquito la categoría o la protección. Entonces, al momento de la prueba, porque el equipo es nuevo, es de 2.000 voltios, pero ya con el uso continuo o la máxima cantidad de utilización es hasta 500 voltios. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me hice entender? A ver, estoy diciendo entonces que estos guantes son diseñados para un voltaje máximo de uso, que son 500, 1000, 7500, 17000 y todo. Pero en realidad, Exacto. antes de salir a la venta, antes de salir al mercado, son probados bajo tensiones mucho más altas. Superiores a eso, para que las puedan liberar y puedan obtener la categoría o las certificaciones de la NFPA y la que decía la SCM, que decía antes Andreita, ¿verdad? No hay una máquina para probar esos guantes, ingeniero. Claro, hay máquinas para medir porque, eléctrica, eléctrica. Y son caras ahí. A ver, eso te mide, ¿qué tanto quieres hablar? A ver, ¿en qué se mide la resistencia eléctrica? A ver. Estamos hablando no, pues es que yo le estaba nomás preguntando. ¿Estás activo? ¿Quieres participar? ¿Quieres responder preguntas de los demás? Entonces pregunta la tuya. A ver, ¿en qué se mide entonces la resistencia eléctrica de estos guantes? ¿Te das cuenta? Créeme lo que ahí me cogió mal parqueado. Yo solo le estaba diciendo nomás de los guantes porque hay una máquina que mide, mira si tiene el mínimo rayón de esos guantes y ya no vale porque se puede filtrar lo que es la energía. A ver, entonces, estos guantes salen con unas características totalmente nuevos, ¿ya? En el uso se van ensuciando, se van humedeciendo, van perdiendo espesor, entonces van perdiendo protección, ¿cierto? Es más, no se los puede lavar nunca, pues, ¿no? Porque no se garantiza de que se vuelvan a secar totalmente y al quedar cierto grado de humedad, lógicamente ya van a perder sus características de aislante. Correcto, los guantes eléctricos no se lavan nunca. Y también tenemos que ver que cuando el equipo eléctrico, los personal de mantenimiento, personal eléctrico, ellos no solo usan los guantes por sí, también hay ellos utilizan algunos químicos. Pueden ser algún tipo de químico, alguna pintura, algo que estén utilizándolo, y también hay un desgaste del tipo de guante. Por eso es muy importante que nosotros como prevencionistas, previo a dar el permiso de trabajo eléctrico o trabajo en calor, verifiquemos que todas las herramientas y el equipo de protección de todos los trabajadores sean completos y estén en buen estado. Bueno, y también, por lo regular, Carlita, estos equipos de alta tensión, una empresa muy poco los tiene. Por lo regular, para realizar trabajos de equipos de alta tensión, digamos en las plantas, en las subestaciones, llama a la empresa eléctrica, donde ellos ya tienen su equipo. ¿sabes qué? Yo en Arca, yo vi los blancos que están aquí. En Arca sí tienen los blancos que están aquí. Incluso se los dieron en noviembre, porque yo estaba ahí todavía. Y se los hizo firmar a los jugadores, las recomendaciones, que los cuiden, que no los maten. ¿Cómo midieron la resistencia eléctrica de esos guantes? En una máquina especial. ¿Y cómo los adquiere? Pues el ingeniero Ramírez
los adquirió previo a, él fue, ahí sí no fui, él fue a la empresa que, bueno, en este caso fue 3M que les vendió esto, porque 3M es el proveedor de Arca. Él fue para allá y le hicieron la prueba. Desconozco cómo habrá sido la prueba, no estuve ingeniero allá, pero tiene que haber sido una maquinaria específica o tiene que haberle dado alguna charla, algún video. Desconozco cómo habrá sido, pero ellos fueron los únicos que cumplieron lo que pedía el ingeniero para que los haya adquirido, pero fueron caros. Creo que cada par de estos cuesta como $400, algo así o más. Bueno, la resistencia eléctrica en todo caso se mide en ohmios, Rodríguez. Ohmios. Ya le estaba preguntando a mi hermano. Ajá. Aquí podemos ver que para que nosotros se nos haga más fácil identificar los guantes que vamos a adquirir o que van a utilizar nuestro personal, están divididos por etiquetas de colores para que sea más fácil de socializar. Entonces tenemos que las etiquetas, con etiqueta beige, van a resistir entre 2500 voltios, con una utilización, como decía la tablita anterior, entre 500 y 750 voltios. Tenemos los que tienen etiqueta roja, que va entre 5000 a 20000 voltios en tensión de prueba y entre 1000 y 1500 voltios ya en utilización máxima, ¿no? Tenemos lo que es etiquetas blancas, que serían utilización máxima, que es lo que a nosotros nos compete, entre 7500 a 11250 voltios. Los etiqueta amarilla en 17.000 voltios a 25.500 voltios, en etiqueta verde 26.500 voltios hasta 36.750 voltios, y los categoría naranja o la etiqueta naranja que es 36.000 a 54.000 voltios. Entonces es importante que nos aprendamos esta tablita para que al momento de adquirirlos no solo nos vendan gato por liebre, porque sepamos que estamos adquiriendo un equipo bueno para nuestro personal que es el que lo va a utilizar. Aquí tenemos las botas dieléctricas, tenemos otro cuadro en el que vamos a ver cómo se identifica o cómo se categoriza este tipo de botas. Tenemos que el calzado dieléctrico o aislante es aquel destinado a proteger o trabajar al trabajador que opera con electricidad. Deben presentar una gran resistencia eléctrica para evitar que la corriente circule a través de la operación. Entonces, aquí lo tenemos, la resistencia eléctrica del calzado. Para entender un poquito qué es la OHM, es la ley de la OHM, se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y la resistencia en circuito eléctrico. No es ley, Carlita, eso no es ley, es la unidad de medida de la resistencia eléctrica, que significa ohmio. Claro, pero no estoy hablando de ley de marco legal, sino ley eléctrica, como la ley de gravedad, de relatividad extra. La ley de Ohm. Ya. Entonces tenemos que hay un conductor, como antes ya le explicábamos, hay el conductor que bloquea o bloquea la transmisibilidad de la electricidad, ¿no? Tenemos el conductor, el antiestático y el aislante dieléctrico. Entonces, para nosotros saber qué tan resistente es, vamos a seguir el fabricante va a seguir unas normas que va desde 10 al cuadrado ohmios hasta 10 a la quinta ohmios, que es el conductor de energía, y el aislante dieléctrico, que va a ser entre 10 a la novena ohmios o hasta 10 a la doceava ohmios, que se va a chocar con el antihistamínico o ESD, que es lo recomendable, más que todo en la suela de los zapatos, que va a evitar que el cuerpo del trabajador tenga un contacto directo y reciba la descarga completa. Se va a chocar. Tenemos el conductor con el aislante eléctrico, que va a dar como resultado el antiestático ESD, que es el que nos va a proteger y va a proteger a nuestro colaborador al momento de utilizar este tipo de botas para su trabajo. Tenemos una de las partes más importantes, que es la protección del cuerpo completo, y dependiendo del trabajo que van a realizar es que va a utilizar un equipo diferente, ¿no? Tenemos el traje de protección contra choques eléctricos y arco eléctrico. Arco eléctrico llamamos a un arco que podría ser, imagínense, un arco iris de esa manera, más o menos, por darme una idea, porque varía también la forma, y el arco eléctrico es como la concentración de la energía. Cuando decimos, no sé si a mí no me ha pasado, pero yo he visto en algunas películas que es como que una persona entra a algún lugar que también podría ser como la estática y se le paran los pelitos. Entonces es algo así, un arco eléctrico, ¿no?
desde las 8 hasta las 140 calorías por centímetro cuadrado, resiste las plamas hechos con los más altos estándares y accesorios de las más alta calidad, indispensable para trabajos de alto riesgo eléctrico, ideal para trabajo en estaciones eléctricas y trabajo con alto voltaje, altamente resistente, ultra suave, fresco y cómodo para el usuario, porque también tenemos que, obviamente, nosotros como ergonomía, saber que el equipo que va a utilizar nuestros colaboradores, aparte de seguro, es cómodo. Eso ya lo hemos visto en ergonomía, porque acordémonos que nosotros vamos a que el trabajo se adapte a nosotros, no nosotros adaptarnos al trabajo, sino que eso se adapte a nosotros. Entonces aquí podemos ver que la persona que está utilizándolo está completamente protegido con sus guantes, con su bota y con su traje para evitar los choques eléctricos. También tenemos el overall, este traje lo utilizan, como decía el ingeniero, las personas directamente de la empresa eléctrica que dan mantenimiento a las subestaciones eléctricas que tenemos en algunas plantas o en las hidroeléctricas, ya hablando de cosas más grandes, ¿no? Y también tenemos el overall de eléctrico, que eso imagino que lo hemos visto en las plantas donde estamos haciendo las prácticas, que los colaboradores usan este tipo de overall, que tiene un material que es 8.7 calorías por centímetro cuadrado para protección contra choques eléctricos y resistente a las flamas. Ideal para trabajadores por tableros eléctricos, interruptores, transformadores y de altas temperaturas. Hecho al 100% de algodón suave y cómodo, de uso rudo y altamente resistente al rasgado, disponible con o sin reflejante. Bueno, obviamente los reflejantes los utilizamos para identificar a la persona dentro de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, este overall es el que vamos a encontrar más seguido y es el que les va a brindar la protección a estas personas para que su piel no tenga contacto directo con este tipo de electricidad, y es un material aislante. Lo que si van a realizar algún tipo de trabajo en altura, tenemos un arnés, que nosotros tenemos que ver el arnés, que el arnés sea dieléctrico. En este caso les estoy mostrando uno que hay en Arca, yo le tomé esta foto, es el que hay en Arca, y ustedes pueden ver que es un material de polímero que va a evitar que la energía eléctrica transcurra y puede haberse afectado al colaborador. El arnés multipropósito dieléctrico, arnés cruzado de uso dieléctrico con anillos en posterior que permite al usuario quedar suspendido en posición de reposo en caso de caída, distribuyendo correctamente la fuerza producida por el impacto, argollas para utilización de posicionamiento y frontal para el acceso y descenso controlado. Cuenta con un respaldo lumbar, porque acordémonos que también en estos trabajos, más allá del trabajo eléctrico, es un trabajo en altura, puede haber alguna lesión lumbar si es que la persona llegase a caer, pero bueno, ya esto es otra clase. Cuenta con un respaldo lumbar, dorsal y de piernas para mayor comodidad en jornadas largas de trabajo. Argollas y hebillas con recubrimiento de nylon, ideal para soportar descargas eléctricas con una resistencia mínima de 9 kilovatios, de 9 voltios. 9.000 voltios, 9.000 voltios. Acá significa 1000. Bueno, entonces muchísimas gracias. Eso fue el grupo 4. Y nos faltó el compañero Javier Torres. Ok. Bueno, por eso se vio extendida su participación, imagino. Sí, por eso, porque a mí solo me tocaba lo último. Pero lo importante es que cumplimos, ¿no, verdad, ingeniero? Lo importante es que aprendan. Y cuando no aprenden a los mismos niveles, ahí es donde yo en todo caso, ahí le devolví el host, ingeniero. ok. ¿Cuánto sacamos? ¿Por qué tiene que preguntar? Vea, me voy a acusar de cualquier cosa menos de ser injusto en la vida. Pueden estar completamente seguros de que van a recibir la calificación justa. Listo, entonces, ¿qué nos falta por completar en nuestro programa? Déjeme ver. ¿Ya me dio el host? Sí, ingeniero, ya le digo. Oiga, falta el grupo 2. No sé si. Ya el grupo 2 ya pasó, pues no participaron. ¿Dónde estamos acá? ¿Qué nos faltaría? Bueno, hablamos hoy de aislantes, muy importante en los accesorios aislantes en cuanto a
a las pantallas, al calzado, a los guantes, a la ropa, a los arnés. Creo que hemos complementado toda esta información. Faltó un poco en cuanto a los aislantes de cerámica, pero son básicamente alta tensión. Es muy complicado que desde nuestra trinchera de prevencionistas nos vaya a tocar alguna vez ser parte de un mantenimiento eléctrico de este tipo, ¿no? Lo que sí nos va a tocar es dar las recomendaciones y estar vigilantes de que las cosas se hagan dependiendo de lo que hemos aprendido, pues, ¿no? Que se respete la norma en todo caso. El sentido común es lo que más vidas salva. Ahora, aquí están sus calificaciones. De Leiking no tengo participación ni de Ramírez, ni de Torres, ni de todo el grupo 2. Deje poner esto en negro. Y la ponderación. Esto es igual a esto por y en cuanto a la asistencia, estos puntos de aquí tengo que pasarlos para la... Listo, entonces. ¿Alguna pregunta que tengan? Para ya el día de mañana, a la final, tomar una pequeña evaluación, un precalentamiento. Y la próxima semana, rematar. ¿De qué nomás El sería? grupo 2, ingeniero. ¿Qué dice Carlita? Si nos puede tomar. No, Antonio estaba hablando, Antonio estaba hablando. Que el grupo